La escápula es un hueso plano que también es conocido como omóplato. Este hueso se va a encargar de unir la clavícula con el húmero. La clasificación de las fracturas de la escápula según la AO se va a dividir en tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es extraarticular y a su vez se va a dividir en tres. El número 1 va a ser una fractura en el acromion. El número 2 va a ser una fractura en la apófisis coracoides. Y el número 3 va a ser una fractura en el cuerpo. Las fracturas tipo B o periarticulares a su vez también se van a dividir en tres números. El número 1 va a ser el borde anterior de la escápula. El número 2 va a ser el borde posterior de la escápula. Y el número 3 va a ser el borde inferior de la escápula. La clasificación de las fracturas tipo C se va a dividir al igual que las anteriores en tres tipos. El número 1 va a ser una fractura en el cuello glenoideo extraarticular. El número 2 va a ser una fractura intraarticular con cuello. Y el número 3 va a ser intraarticular con cuerpo. La clavícula es un hueso largo que se encuentra en la parte superior de nuestro tórax. Cuando ésta se llega a fracturar, regularmente el tratamiento es conservador. La clasificación de las fracturas de clavícula según la AO se va a dividir en A, B y C, la A siendo una parte external o una fractura external, la B siendo una fractura de diáfisis y la C siendo una fractura acromial. Las fracturas externales se van a subdividir a su vez en tres números. El número 1 es extraarticular. El número 2 es intraarticular. Y el número 3 es conminuta. Las fracturas tipo B o fracturas de diáfisis se van a subdividir a su vez en tres números. El número 1 va a ser simple. El número 2 va a ser en cuña. Y el número 3 va a ser compleja. Las fracturas tipo C o fracturas acromiales se van a subdividir a su vez en dos. 1 extraarticulares y 2 intraarticulares. El húmero es un hueso largo que se sitúa en nuestro brazo. Según la AO, la clasificación de las fracturas de húmero va a ser en tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A va a ser una fractura en la cabeza. La tipo B va a ser una fractura en la parte distal. Y la tipo C va a ser una fractura en la diáfisis. El tratamiento de la fractura de húmero en su mayoría es conservador a menos que deje una secuela o tenga un compromiso nervioso. Las fracturas tipo A o fracturas proximales a su vez se van a dividir en tres números: A1, A2 y A3. Las fracturas tipo A1 van a ser simples en espiral. Estas se pueden localizar en la zona proximal, en la zona medial o en la zona distal. Las fracturas tipo A2 van a ser simples y oblicuas. Estas de misma forma se pueden ubicar en la zona proximal, en la zona medial o en la zona distal. Y las fracturas tipo A3 van a ser simples y transversas. Estas, al igual que las anteriores, se pueden ubicar en la zona proximal, en la zona medial o en la zona distal. Las fracturas de húmero tipo B o fracturas distales se van a dividir a su vez en B1, B2 y B3.
B1 siendo una fractura en el cóndilo externo sagital. B2 siendo una fractura en el cóndilo interno sagital. Y B3 siendo una fractura en el plano frontal. Las fracturas tipo C o fracturas diafisiarias a su vez se van a dividir en C1, C2 y C3. C1 siendo una fractura compleja espiroidea. C2 siendo una fractura compleja segmentaria. Y C3 siendo una fractura compleja irregular. El radio y el cúbito son dos huesos que se sitúan en nuestro antebrazo. Según la AO, la clasificación de fracturas de radio y cúbito va a dividirse en tres: tipo A, que es simple; tipo B, que es en cuña; y tipo C, que es compleja. A su vez, las fracturas simples o tipo A se van a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura simple en el cúbito. El número 2 va a ser una fractura simple en el radio. Y el número 3 va a ser una fractura simple en radio y cúbito. La clasificación de las fracturas tipo B o en cuña a su vez se va a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura en cuña del cúbito. El número 2 va a ser una fractura en cuña del radio. Y el número 3 va a ser una fractura en cuña de radio y cúbito. La clasificación de las fracturas tipo C o fracturas complejas van a subdividirse a su vez, igual que las anteriores, en tres números. El número 1 va a ser una fractura compleja en el cúbito. El número 2 va a ser una fractura compleja en el radio. Y el número 3 va a ser una fractura compleja en radio y cúbito. Cuando existe una fractura en el dorso y en la parte distal del radio, se va a llamar una fractura de Colles. Y cuando ocurre una fractura en la parte distal del radio de forma ventral, se va a llamar fractura de Smith. La fractura de Galeazzi va a ser una fractura en el radio y una luxación en el cúbito. La fractura de Monteggia va a ser una fractura en el cúbito y una luxación del radio. La AO enumera los huesos del carpo del número 71 al número 79 y clasifica sus fracturas en tipo A, fracturas carpianas; tipo B, fracturas metacarpianas; y tipo C, fracturas de falanges. El tratamiento para las fracturas del carpo en su mayoría es conservador, solo si es que no hay un compromiso nervioso. El fémur es un hueso largo que conforma nuestra pierna. El fémur puede fracturarse en un tercio proximal, en un tercio medial y en un tercio distal. En el tercio proximal, el fémur se puede fracturar en tres tipos de fractura: tipo A, trocantérica; tipo B, fractura de cuello; y tipo C, fractura en la cabeza. Las fracturas tipo A o fracturas trocantéricas a su vez se van a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura simple. El número 2 va a ser una fractura multifragmentaria. Y el número 3 va a ser una fractura intertrocantérica. Las fracturas tipo B o fracturas de cuello en la parte proximal del fémur se van a dividir a su vez en tres números. El número 1 va a ser una fractura con un ligero desplazamiento. El número 2 va a ser una fractura transcervical. Y el número 3 va a ser una fractura desplazada. Las fracturas tipo C de la parte proximal del fémur a su vez se van a dividir de misma forma, al igual que las anteriores, en tres números. C1 va a ser una fractura separada. C2 va a ser una fractura con presión. Y C3 va a ser una fractura de la cabeza con cuello fracturado. En su diáfisis, el fémur puede sufrir una fractura tipo A simple, tipo B en cuña y tipo C compleja. La fractura tipo A su vez se va a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura espiroidea. El número 2 va a ser una fractura oblicua y el número 3 va a ser una fractura transversa.
Las fracturas tipo B a su vez se pueden dividir también en tres números. Número 1, fractura espiroidea en cuña. Número 2, fractura en cuña. Y número 3, fractura fragmentada en cuña. Y las fracturas tipo C o complejas, de misma forma al igual que las anteriores, se pueden dividir en tres números. El número 1 es una fractura espiroidea. El número 2 es una fractura compleja segmentaria. Y el número 3 va a ser una fractura compleja irregular. En el tercio distal, el fémur se puede dividir o fracturar en tres tipos: tipo A, extraarticular; tipo B, parcialmente articular; y tipo C, completamente articular. La clasificación de las fracturas tipo A su vez va a ser en tres números. El número 1 va a ser una fractura simple. El número 2 va a ser una fractura en la metáfisis en cuña. Y el número 3 va a ser una fractura en la metáfisis compleja. Las fracturas tipo B o parcialmente articulares se pueden dividir a su vez en tres números. B1 va a ser una fractura en el cóndilo lateral. B2 va a ser una fractura en el cóndilo medial. Y B3 va a ser una fractura en la parte frontal. Por último, las fracturas tipo C o completamente articulares se van a dividir en tres. C1 va a ser una fractura articular simple. C2 va a ser una fractura articular simple con metáfisis multifragmentaria. Y C3 va a ser una fractura multifragmentaria articular. La rótula o patela es un hueso que conforma nuestra articulación de rodilla. Este hueso, según la AO, puede tener tres clasificaciones de fractura: fractura tipo A, que es extraarticular; fractura tipo B, que es vertical parcial articular; y fracturas tipo C, que es completamente articular. Las fracturas tipo A o extraarticulares se dividen a su vez en dos números. A1 es extraarticular con avulsión y A2 es extraarticular. Las fracturas tipo B, verticales parcialmente articulares, se dividen a su vez en dos. B1 es vertical lateral y B2 es vertical medial. Las fracturas tipo C o totalmente articulares se van a dividir en tres números. El número 1 va a ser articular transversal. El número 2 va a ser transversal con segundo fragmento. Y la 3 va a ser articular con minuta. La tibia tiene el número 4 en la numeración de la AO. La clasificación de las fracturas de la tibia según la AO va a dividirse en tres: tipo A, simple; tipo B, en cuña; y tipo C, compleja. La A su vez se va a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura espiroidea. El número 2 va a ser una fractura oblicua. Y el número 3 va a ser una fractura transversa. Las fracturas tipo B se van a subdividir de misma forma en tres números. El número 1 va a ser una fractura espiral en cuña. El número 2 va a ser una fractura en cuña. Y el número 3 va a ser una fractura fragmentaria en cuña. Las fracturas tipo C, al igual que las anteriores, se van a dividir en tres números. El número 1 va a ser una fractura espiroidea. El número 2 va a ser una fractura segmentaria. Y el número 3 va a ser una fractura irregular. El peroné tiene el número 42 en la numeración de la AO. La clasificación de las fracturas del peroné, según Dennis Weber, va a ser tipo A, infrasindesmótica, que es una fractura transversa del peroné por debajo de la sindesmosis. Fracturas tipo B, que son transindesmóticas. Es una fractura oblicua ascendente y puede estar acompañada de fractura transversa del maleolo medial. Y fractura tipo C, que es una fractura suprasindesmótica. Es una fractura por arriba de la sindesmosis y del maleolo medial.
La AO enumera el pie del número 81 al número 89, siendo el número 81 el hueso astrágalo, el 82 el calcáneo, el 83 el escafoides o el navicular, el 84 el cuboides, del 85 al 87 las cuñas, el 88 los metatarsos y el 89 las falanges. La AO clasifica las fracturas del metatarso en tipo A, que son con incongruidad total, tipo B, que son con incongruidad parcial, y tipo C, que son divergentes. A su vez, la AO clasifica las fracturas en fractura de Lisfranc, que es en el segundo metatarsiano, fractura de Chopard, que es en la articulación de Chopard, que está entre el calcáneo y astrágalo y el medio pie, y fractura de Jones, que es en el quinto dedo del pie.